Nuestro tema el día de hoy es la terrible realidad que vivimos en México en relación con la violencia criminal. A lo que me refiero aquí es a estas noticias que escuchamos todo el tiempo, eh, cosas terribles, francamente. Cosas como determinado número de cuerpos fueron encontrados en determinado lugar, no nos dan ninguna explicación. Lo que nos dicen los medios es lo que sucede, pero no nos dicen por qué sucede esta violencia. Tenemos las calles llenas de muertos y no tenemos idea de por qué es que esto sucede. En este sentido, parece ser que el gobierno no encuentra otra cosa que no sea enviar soldados para combatir la violencia con más violencia, lo cual tiene nada de sentido. Y precisamente ese sinsentido es lo que me llevó a mí a intentar identificar, a tratar de entender por qué es que vivimos esta violencia en México. Lo primero que hice al iniciar esta investigación fue en realidad derrumbar mis propias ideas. Y en ese sentido para mí fue muy valioso reconocer el hecho de que tenía una información errada, porque pensaba que las personas que eran parte del crimen organizado, en su gran mayoría, pues se sumaban a estas actividades porque eran pobres, porque su situación económica se los pedía y no tenían ninguna otra forma de subsistir. El problema con esta idea es que es demasiado sencilla, es demasiado simplista, porque se centra únicamente en la condición económica de las personas. Aquí, en este proceso, cuando inicié la investigación, puntualmente lo primero que descubrí, y es una obviedad, es algo que parece evidente o que parece irrelevante, pero es en realidad muy profundo, y es el hecho de que la gran mayoría de las personas que ingresan al crimen organizado son en su gran mayoría hombres. Y en ese sentido, podemos ver que el crimen organizado es en realidad un empleador. Es un ente que no solo te da empleo, en realidad te da un paquete de beneficios bastante extraño, porque no nada más te da dinero, obviamente te da recursos y con eso puedes mantener a tu familia, pero también te da otras cosas que son mucho más relevantes y que en realidad ningún otro trabajo te puede dar. Y es que te da estatus de inmediato. Te da los medios para que te teman, para que seas la persona que de facto va a ser temida dentro de una sociedad. Y sobre todo te dan las herramientas, te dan armas para ejercer la violencia contra otros. Si lo vemos en una sola palabra, lo que te da es hombría. A mí me gusta mucho la serie de Breaking Bad y me gusta porque aborda un tema muy específico en uno de los capítulos en donde el personaje principal de la serie le ofrecen $3 millones a cambio de 3 meses de su trabajo para fabricar drogas. Y esta persona lo rechaza. Y lo rechaza interesantemente porque dice, el dinero suena bien, pero no lo es todo. Yo tengo otras cosas que perder. Y lo más poderoso es que lo convencen con una pregunta muy simple. Y esta pregunta es, ¿qué es un hombre? ¿Qué hace un hombre? Un hombre provee, un hombre es proveedor y va a proveer sin importar qué. Ese tema es muy interesante porque nos abre la puerta a entrever que los hombres tenemos una serie de presiones sociales que nos hacen ser proveedores. Hay una gran presión para que los hombres sean el sustento de su familia, el sustento de otras personas, sustento incluso emocional. Los hombres deben de ser rígidos, deben de ser duros y tienen que ser todo eso en donde se soportan otras cosas. Y aquí es en donde empezamos a jalar el hilo para ver que los hombres tienen una serie de presiones, tenemos una serie de presiones para actuar de cierta manera. Existen una serie de patrones con los que se debe de cumplir para ser un hombre de verdad. Y esto es interesante. ¿Qué es ser un hombre de verdad? De alguna manera todos nosotros, todos los hombres en México hemos sido educados para hacer eso, para ser hombres de verdad. ¿Qué es exactamente eso? De un hombre se espera que sea autosuficiente, que vea en el ejercicio de la violencia parte de su hombría. Necesita ser heterosexual porque si no es heterosexual no es un hombre. Se le teme a cualquier otra cosa que no se parezca a ser un hombre. Y es una carga muy, muy grande.
para todos ellos. A los hombres y a las mujeres nos educan con una serie de estatutos, de ideales, de expectativas. A las mujeres se les inculca que tienen que ser femeninas, que tienen que ver en el matrimonio y en el cuidado de los hijos su realización como personas, su realización como mujeres. Del lado de los hombres tenemos otra serie de cosas que necesitamos entonces ejercer para poder ser hombres. Lo primero es que necesitamos tener autosuficiencia, tenemos que ser económicamente autosuficientes, tenemos que ser el soporte económico, físico y moral de todas las personas. Debemos de también ser las personas que entonces van a ver dentro de la heterosexualidad, van a ver su realización como hombres. Y finalmente son las personas que también van a ver en la violencia el método más rápido para ejercer esa hombría y para que esto esté fuera de toda duda a nivel social. Es muy poderoso el hecho de cómo vemos de cómo vemos estos entendimientos dentro de nosotros. Y en realidad, cuando nosotros damos un paso atrás, empecé hablando del crimen organizado. Lo interesante aquí es que al momento en el que avanzamos en esta plática, vemos que no nos estamos refiriendo exclusivamente al crimen organizado. Nos estamos refiriendo a todos los hombres en México, a todos, sin excepción, porque en realidad todos fuimos criados con estas expectativas. Esta parte es muy dura y es que podemos entrever, cuando revisamos esto que ahora llamamos los mandatos de masculinidad, podemos entrever que en realidad aquí podemos ver una buena parte de las razones que engendran la violencia en el crimen organizado. Pero en un contexto menos extremo, lo más duro es que también vemos las raíces de la violencia contra las mujeres y niños, de la violencia doméstica. Son en realidad las mismas razones, solo que tienen contextos diferentes. Y es francamente preocupante, es muy, muy lamentable ese hecho. Cuando nosotros vemos estadísticas simplemente como que en el mundo, 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia por parte de su pareja íntima. En México la cifra es mucho más alarmante. 9 de cada 10 mujeres han sufrido violencia por su pareja. Y cuando nosotros vemos estos aspectos de la masculinidad, vemos que en realidad también son armas que nos dañan a nosotros mismos. En el otro contexto, en el otro extremo, podemos ver que en el mundo de cada 5 suicidios que suceden, 4 son de hombres. Y la razón que tiene esto es que además, estadísticamente hablando, las mujeres tienen una tendencia mayor a presentar conductas suicidas. Sin embargo, las mujeres tienden a pedir más ayuda que los hombres, porque no vaya a ser que yo me vaya a ver muy llorón al pedir ayuda, ¿no? Este silencio, este pacto de silencio cruel es muy importante y es muy doloroso, tanto para las personas que nos rodean, para nuestras comunidades, pero sobre todo para nuestras familias. Hoy aquí yo hago la invitación para que intentemos pensar nuevas formas en cómo podemos ser hombres, cómo podemos entender la forma en que nos codificamos nosotros, cómo es que nos paramos frente a nuestra familia y frente a nuestras responsabilidades con ellos. Y entonces, en la medida en la que nosotros podamos generar y aceptar nuevas formas de ser hombres, también vamos a tener un camino apropiado para resolver los grandes problemas de violencia que tenemos en México. Gracias.